En Memorias que Perduran de hoy, la entrevista está centrada en un misqueño. Él es Valentín Arizpe Hinojosa, con quien estaremos desentrañando esta historia de vida de una persona que, por cierto, ha tenido acceso a la licenciatura, a la maestría, pero también el doctorado en antropología. Valentín actualmente es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero además trabajando como jefe de la unidad del desconcentrado de la universidad. Intentaremos desentrañar esta semblanza de vida de Valentín, a quien le doy la cordial bienvenida a Memorias que Perduran. Valentín, tu saludo inicial para la gente que verá el programa Memorias que Perduran a través de Facebook y a través de YouTube. Muchas gracias, Tino. Muy buenas tardes. Bueno, pues privilegiado por este programa, por ser tomado en cuenta en este programa. Y pues creo que va a ser algo muy grato ser parte de este programa de Memorias que Perduran, ¿no? Entonces, Valentín había dicho que eres misqueño. ¿Qué recuerdos tienes de Misque? Recuerdos, bueno, la infancia, ¿no? La infancia que he estado en Misque, tal vez un poquito, mis padres eran de allá en Misque, y yo nací obviamente en una comunidad de Misque. Mi comunidad se llama Tipamonte, donde mi padre vivía, tenía su casita allá, mi mamá. Y bueno, hasta mis 5 años tuve la oportunidad de vivir, ¿no? Allí en el campo, con los animales, con la familia, la agricultura, lo que es la vida de campo, ¿no? Entonces, posteriormente a mis 5 años, bueno, pues mis padres eran un poco mayorcitos. Yo soy el último. Soy el último, me dicen de 13 hermanos, de los cuales vivimos 7, y bueno, el resto en el camino siempre al campo había alto índice de mortalidad, y pues llegábamos a vivir 7 personas, ¿no? 7 de mis hermanos. Yo soy el último, ¿no? Entonces ya mi hermano mayor, que siendo profesional, él era maestro rural, pues había decidido llevarme a vivir con él para poder ayudarme, ¿no? A estudiar, porque mis padres ya estaban ya mayorcitos. De esa manera que a mis 5 años prácticamente tuve diría yo así, el destete familiar, pero también el destete de mi comunidad y de mi pueblo, ¿no? Entonces, como era maestro rural mi hermano, entonces iba con él, donde él trabajaba. Y he conocido, así desde niño, ¿no? He conocido la diversidad, la riqueza de nuestra diversidad, en este caso geográfica y a la vez cultural, ¿no? Quechua sumasta chaparlanki. Ari, sumasta parlane, sumasta pashka arini jay quechua yuyaita. Huchimanta pacha quechuata puni noga tohyachimorgaña quechuaman. Chantapis jay maypicha yachewasi kargangu agay punakachipi ñapaj yani yaykusqayta morochata chaypi el primer curso escuelaman. Aunque el primer curso kargani iskaykillata Misquepi llaqtapi, chaymanta watmanta hermano pusaqapasqa. Punakachipi kargani, qhichwa runakuna, qhichwa wawakunawan mas pashkargani qhichwata ahí. Chayman pacha paywan kawsaqkani tukuynaypi, ch'uñunipi, chanta challaman rigu, challamanta hay calera grande, Misquemaña ripun trabaje, calera grandeman, chay calera grandemanta chamuygu waq escuelita llaqtaman qayllaña tuhma baja nisqa. Chaypi sapa wata kaypi primero haqaypi, segundo haqaypi, tercero hinata. Gitano hina. Ari gitano hina purini tukuy. Pero kausayqa mayalli. Purin chashkata noqa kay
Ya Tuhma Baja Picas la montaña es colegio man ya hay una carga. Ya pican usinchi inicio man manas allinchu jawana página educación rural mana allin jawas gacho. ¿Qué picho cachis? Castellano picho hasta. Sumak kangman quechua parlarina kangman. Ay, pero amap agawasench. Cutirina cachun, castellano rimayo. Casi así mismo. Entonces decía, bueno, desde hasta mis 5 años he vivido en mi pueblo, mi comunidad, ¿no? Con toda la riqueza que se tiene allá. Mi casa era la casa de mis papás, al lado de un río, entonces era una belleza vivir allá. Mi hermano mayor, que era maestro rural, me llevó después, decíamos, a las escuelas donde él trabajaba, ¿no? En Punacachi, después estaba en Chuñoni, allí, a Chaya, después ya estando por ahí, nos fuimos ya después a Calera Grande, a Misqueya, ¿no? A las alturas ahí. Y en Calera Grande ya bailaba incluso números de Zagay Pampeño, donde era una anécdota, después voy a volver, porque hago mención a esto, ¿no? Y después nos acercamos a Tuhma Baja, ¿no? Ahí cerquita al pueblo. Y como estaba nomás en la escuela, entonces no había problema, junto con él recorría mis maestros. Muchas veces era el mismo, otras veces era otro profesor, cuando había aulas ¿no? ¿Cómo se dice? Un profesor para 2 o 3 cursos, ¿no? Multigrados. Entonces, pero ya cuando me tocó el colegio, el intermedio, de salir de Misque, bueno, tenía que entrar al pueblo, al colegio, porque en el área rural no había. Claro. Ahí surgió una cosa muy interesante que no es muy grato para la educación rural, ¿no? Y hasta ahora creo que todavía en unos casos se va repitiendo. Terminé quinto y tenía que entrar a primer intermedio, pero en el colegio de Misque me dijeron no. Viene del área rural, tiene que repetir un curso aquí, ¿no? Entonces, fue una cosa muy dura, pero mi hermano muy digno, y no éramos solo yo, los que entramos como 8 de la comunidad, a ninguno nos recibieron, obviamente, y mi hermano dijo, no les vamos a dar el gusto, no importa, van a repetir el curso, pero conmigo aquí, yo les voy a preparar para que al año no nos digan nada. Y si van a tener que entrar con examen, pues van a entrar, pero van a entrar bien, ¿no? Y era un profesor muy comprometido y nos preparó así. Nos preparó y el siguiente año entramos, ¿no? Pero éramos los 8, 9, éramos vistos como los chahra alumnos. Así nos miraban en el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, entre paréntesis quiero decir que los pueblos en todo lado, creo, tanto Independencia, Misque, Totora, Iquile, los pueblos son pueblos bien coloniales. Y Misque más que todo, un pueblo bien colonial, donde fácilmente tener este tipo de actitudes despectivas a la gente del campo era normal, natural. Entonces, bueno, teníamos que un poco lidiar, ¿no? Y así éramos los chahara alumnos. Lamentablemente, varios de los compañeros, como eran, ¿no? Vivían ahí en el Tuhma Baja, en los alrededores. Yo tenía un plus, ¿no? Mi hermano era maestro y de por sí como que había ya un referente que tenía que yo estudiar. No teníamos chacra para hacer agricultura en ese entonces. Después ya sí hacíamos también agricultura, ¿no? Pero entonces había un referente y tenía que estudiar. Varios compañeros míos no lograron continuar, ¿no? Pero bachilleres hemos salido prácticamente 2, diríamos, los que hemos entrado, ¿no? El resto se quedaron tercero, algunos incluso hasta primero, segundo, medio, ¿no? Y así los chahara alumnos nos fue bien, fuimos rindiendo bien, ¿no? Y no quiero hacer gala por mi parte, modesta parte, pero logré ser el mejor alumno de mi curso todos los años de colegio, ¿no? Ah, buenísimo. Entonces, el chahara alumno ya era después valorado, ya me consultaba, me preguntaban así, entonces fue un referente interesante, lo que demuestra para mí, ahora digo, y cuando me toca hablar con la gente del campo, les digo, todo es posible, nada es imposible, todos tenemos la misma inteligencia,
lo que nos tenemos que hacer nomás es un poco de fuerza de voluntad, ¿no? Y nadie es menos que nada, ¿no? que otra persona. Entonces, ¿y el colegio también hiciste en Misque? El colegio también hiciste en Misque, salí bachiller en Misque, ¿no? Entonces, bueno, la mala, cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Mi madre falleció cuando yo tenía 10 años, ¿no? Pero como vivía desde mis 5 años un poco distante de mi madre, no sentí mucho, ¿no? No sentí mucho dolor, mucha ausencia todavía, hasta cuando mi hermano falleció cuando yo tenía 15 años, ¿no? Cuando yo vivía. Él era para mí papá, mamá, y con él estudiaba, en todo lado estaba con él. Entonces, pero en un accidente de un ferrocarril hacia Misque, Alquila Misque, falleció mi hermano, y ese sí para mí fue bastante duro, como que se terminó, digamos, toda esperanza, ¿no? Él siempre me decía, tienes que estudiar, vas a ser mejor que yo, te voy a ayudar a que tú tienes que estudiar, vas a estudiar lo que tú quieres, ¿no? O sea, si algo puedo recuperar de mi hermano, además de todo el cariño que me daba como papá, ¿no? Es que él me mentalizó que tenía que estudiar, me mentalizó. ¿Y cómo es que lograste superar esa dificultad? Entonces, fue duro para mí. Mi padre todavía vivía, ¿no? Pero muy mayorcito, enfermo además él. Empecé a vivir con mi papá como unos meses. Él tenía tuberculosis, ¿no? Muy fuerte, estaba muy grave su enfermedad, crónico pero a la vez agudo. Como viví con él, compartí todo, yo también logré enfermar, ¿no? O sea, tuve que pasar un poco los inicios de la tuberculosis, pero a tiempo tratamos y me hizo un tratamiento y más bien a tiempo pude pararlo, ¿no? Entonces después ya tuve que igual separar a mi padre falleció también. Y bueno, yo andaba un poco, lo que sí me animaba mucho, me tenía muy presente es que yo tenía que estudiar, ¿no? Entonces andaba un poco así, otros problemas de carácter más social con otras personas que vivía mi hermano y que nos quitaron la casa incluso en el pueblo. A veces la gente, mi padre se había confiado tanto en mi hermano que falleció y en otro señor con el que él vivía, ¿no? La casita que tenemos en el pueblo le había dado una escritura en forma vendida, pero con un compromiso de que nos hagan estudiar, mi hermano mayor y a mí. Falleció mi hermano, el señor dijo, bueno, yo he cumplido, me lo agarro a la casa. Se agarró, entonces hasta de la casa nos desalojaron en Misque, ¿no? Entonces, andaba así un poco apoyado en algunos amigos, en la casa de algunos amigos, y las monjitas me ayudaron, especialmente los últimos años, el último año que aparecí un poco más a la deriva, ¿no? Las monjitas me apoyaban con material y a veces hasta con ropa, ¿no? Y yo tenía que, obviamente me ganaba la vida con apoyando a algunas familias, vivía ahí. Y bueno, la vida fue dura. Pero fue dura, ahora puedo decirlo, fue dura y logré superar, gracias a Dios, al apoyo, digo, moral de mucha gente que me conocía. Y también a esa mentalización que mi hermano iba dejando, ¿no? Que tienes que estudiar, que tú tienes que estudiar lo que tú quieres. No pude estudiar lo que yo quería, porque necesitaba... ¿Qué hubieras querido estudiar? Yo quería estudiar medicina, ¿no? Medicina. Es lo que dije, ¿no? Servir a la gente para... Mi mentalidad siempre ha sido servir a la gente, ayudar a la gente del campo. Como conocía la diversidad, conocía ya desde pequeño, entonces conocía un poco el sentido de la gente del campo, ¿no? Entonces, ¿Y cómo fue el paso de Misque a la ciudad de Cochabamba? Bueno, salí bachiller y mi mentalidad era, ¿y ahora qué hago? Tengo que ir al cuartel y después del cuartel tengo que buscar qué hacer, ¿no? Entonces, la esposa de mi hermano mayor, que mi hermano mayor había fallecido, se casó, tenía 1 año y medio de matrimonio, tenía una hijita de 4 meses. Wow, pequeñita. Y ella también falleció en ese accidente. Uf. Pero mi cuñada quedó, ¿no? La viuda quedó y ella me dijo, bueno, te voy a ayudar en memoria a tu hermano porque él me dijo que no me olvidara de ti en alguna cosa que pasara, ¿no? Vivía en Vinto y cuando salí de bachiller
antes de eso, no, como que no, me daba un poco de cosas, decir, pedir un poco, pero tuve que ir a pedirle ayuda y me dijo, está bien, te voy a ayudar, pero tenía que ir al cuartel. Entonces me dijo, ¿tienes que ir al cuartel? Pues bueno, tendrás que ir, ¿no? Yo sentía que no necesitaba, porque sabía hacer todo en la vida, ¿no? Porque mientras estudiaba, estando en el colegio, mi hermano compró un terreno. En la mañana era, digamos, el colegio en la mañana y en la tarde trabajaba la agricultura. O si el colegio era en la tarde, en la mañana trabajaba la agricultura. Eso era mi modo operandi era eso, ¿no? Las tareas se ve que es en la noche, ¿no? Entonces, con todo el esfuerzo creo que vale la pena. Para mí son mensajes lindos que cuando uno tiene menos tiempo de hacer y tiene interés en algo, siempre lo logra. Siempre lo logra. Entonces, ya venir a la ciudad, me fui al cuartel, ¿no? Lo primero que hice fue irme al cuartel. Salí en diciembre, bachiller, enero había que pensar ya en reclutarse, entonces vine donde era mi cuñada y dije, bueno, tengo que irme al cuartel. Ya, me compró la maleta y hay tales lugares donde presentar. ¿Y hacia dónde te destinaron? Me destinaron a La Paz, al Estado Mayor, a La Paz, en la misma ciudad, ¿no? Y digo con suerte porque pero además un cambio muy, muy radical. Misque, Cochabamba, luego La Paz. Sí. Fue la primera experiencia, ¿no? Conocer La Paz y de miedo, los miedos que siempre hay. Al mismo tiempo, ya, no que venga, ¿no? Pero ya en ese entonces uno lo pasa, lo vive un poco temeroso, miedoso, ¿no? Angustiado con ciertas cosas, pero bueno, toca, ¿no? Entonces, ¿y qué tal el cuartel? Para mí, te digo, no aprendí nada. Ya. ¿No? En el cuartel no aprendí nada más que a manejar el arma y a marchar. Y salir con bronca por las palizas que nos recibían, ¿no? Con razón o sin razón. ¿Y por qué las palizas? No, por cosas del grupo, por cosas que algo no hacíamos bien, no falta, ¿no? Entonces, bueno, pero son anécdotas que terminó. Entonces, en realidad nosotros en el cuartel, para mí fue duro porque, a ver, retrocediendo un poquito, estando ya en el colegio, yo era muy activo en la iglesia, en el grupo parroquial de la iglesia, y la tendencia siempre un poco de la gente pobre, un poco la ideología más a la gente pobre a esto, y de alguna manera te liga a partidos de izquierda, si quieres, ¿no? Todavía de partidos políticos no tenía mucha idea, pero sí, en ese entonces estaba muy fuerte la UDP, y en mi pueblo había un médico que era potencial de esto, entonces apoyábamos, ¿no? Y además los grupos contestatarios de la iglesia, ¿no? Los jóvenes de ahí. Cuando vino el golpe de García Meza, yo estaba en cuarto medio. Entonces, los primeros meses tuve que, además era líder ahí, entonces no militaba nada. Sin embargo, al ser líder, entonces lo que la gente me aconsejó es, desaparecieron muchos militantes del UDP, del pueblo desaparecieron, ¿no? Desaparecieron. Este médico fue el primero, varios desaparecieron, y a mí me dijeron, cuidado que por ahí te han fichado, tienes que por lo menos un tiempo no aparecer aquí. Entonces me fui donde mi hermano, que vivía mi hermana más al fondo. Entonces me quedé ahí como unas 2, 3 semanas sin venir al pueblo, ¿no? Entonces, pero ya cuando estaba en el cuartel, volviendo a la relación histórica de esto, pues estaba García Meza de presidente, en el poder. Estaba ahí en el poder, me tocó estar ahí, Estado Mayor. Le he visto a cara muchas veces, con bronca. Claro. Pero hasta lo peor que me pasó es que 2 veces estaba yo en la guardia, ¿no? Y habían 2 intentos de golpe a García Meza, y estaba en la guardia y tenía que alertar y defenderle, ¿no? Me daba bronca. Claro. Pero era un soldado. Una contradicción seria. Una contradicción seria para mí, pero era un soldado que igual si no pasaba eso podía pasar cualquier cosa con nuestra vida. Y eran un poco las contradicciones que uno vive ahí mismo, ¿no? Claro. Y una cosa interesante, anecdótica, ¿no?
el médico este que te decía, que era muy, ¿no?, líder de la UDP, candidato, incluso iba a ser potencial candidato, etc. Yo adolecía ya de problemas estomacales, que hasta ahora tengo digamos, crónico, ¿no?, problemas de úlceras gástricas. Y en ese entonces adolecía por cosas, ¿no?, que uno no siempre tenía, como te decía, no tenía cosas así a la mano. Y me fui al hospital militar, como soldadito, me fui allá y me atiende. Y era ese médico, ¿no? Y le digo, doctor Panoso, mira, ¿me conoces? Sí, soy de Mixque. Me dijo, por favor, no digas nada a nadie. Yo no entendía, pero ella, líder de la UDP, ¿no?, contestatario, y ahí en un hospital militar de médico, dije, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? O sea, y dije, contradicciones de la vida, ¿no? Entonces, es como para no realmente confiar ni en nada, ni en nadie. No, pero fue una anécdota que ya en términos de mi formación, en este caso ya, ¿no?, bueno, inicial, diríamos, en la vida más política, para mí fue una cosa muy, muy dura y dije, tengo que aprender algo de esto, ¿no? O ser consecuentes, o si no ser consecuente, mejor es no ser tan abiertamente militante, ¿no? Entonces puede ser más así. Entonces ya salí del cuartel y me vine a Cochabamba. A Cochabamba. Bueno, ya a Vinto, que ahí vivía mi cuñada, me dieron un espacio allá. Igual allá trabajaba cuidando vacas, haciendo agricultura, tenía que ayudar, porque por muy cuñada que era, pues no tenía tampoco ni la plata ni la predisposición como mi familia, ¿no? De noche hice un curso de mecánica, en la Z, hice técnico medio en mecánica de motores, ¿no? Desde Vinto me venía muchas veces, la mayor parte de las veces en bicicleta hasta el Z. De 6 salía de allá, 6:30 empezaban mis clases, ¿no? O 7, no me acuerdo, pero de ahí, y terminaba como a las 9:30, de mí iba hasta, las tareas que hacía era hasta tarde, y ella tenía que ayudar igual en la agricultura o en la lechería, entonces igual ayudaba, ¿no? Entonces, fueron días un poco sacrificados, pero bueno, ahora digo, fueron días para mí, ¿no? Puedo decirlo así. Y terminé eso y dije, no, yo quería, ya me vine después, ya vivía aquí, mi hermano tenía una casita, mi cuñada heredó, y le dije, estaba alquilada, dije, un cuartito de la ciudad, un cuartito, por favor, quiero yo hacer vida, ¿no? Entonces quiero emprender cosas y estudiar. Voy a hacer la prueba de estudiar algo más, ¿no? Algo más. Me dio un cuarto, empecé a buscar trabajo, trabajé como mecánico como 2 años, creo. Ya que salí bachiller en el 80, pero en el 84, 85. Ingresé primero a medicina. Logré ingresar a medicina, porque mi cuñada... ¿Hiciste medicina? Ingresé. Estaba, sí. Ingresé. Entonces mi cuñada me dijo, te voy a ayudar. Pero se dio cuenta en el camino que no era tan fácil, porque yo no podía trabajar. Para medicina creo que no se puede trabajar y estudiar. No, claro. Hay que dedicarle 100%. Dedicación exclusiva. Sí, y no tenía. Y tanta fue la otra anécdota, pero de mala suerte, como que la cosa fue de mal en peor, ¿no? Un viajecito que hice a Mixque, porque a veces mis hermanos me daban un poquito de papa, cebollito que producían, poco a poco. Entonces fui una de esas fechas y cuando volví me robaron todo de la casa, el cuarto. ¡Qué ¿No? Sí, o sea, ya te imaginarás, ¿no? Claro. Me robaron todo. Lo que no se llevaron fue mi título de bachiller, mi libreta del cuartel, cosas que me preocupaba muchísimo eso, y qué hago, ¿no? Entonces, eso habían sacado, devolvieron porque estaba embarrada, una noche lluviosa tenía que hacer eso, estaba mojado, embarrado, devolvieron, lo dejaron ahí, pero pelado, con la cama pelada, la cama, el colchón, una payasa, la mesa y
y nada, ¿no? Y además ropa, mis cosas. En mis libros que tenía, ya tenía libros, ¿no? Los 4 libros de Testí, libros de embriología, que es un sacrificio, porque una cualidad que tenía, o sea, había gente que a veces las monjitas, por ejemplo, me ayudaban, después cuando me vine, me daban así unos cuantos pesitos y yo me ahorraba, ¿no? Y logré ahorrar estas cosas, me compré los primeros libros de Testí, de embriología, las materias de histología, los textos y todos se llevaron. Todos se llevaron, ¿no? Entonces dije, bueno, por algo será. Claro. Finalmente, ¿no? Y luego decides ir a Ciencias de la Educación. Luego decidí ir a Ciencias de la Educación porque tenía que pensar. Mi cuñada dijo, no voy a poder ayudarte porque esto es demasiado, además es nada largo, no puedo tampoco yo, ¿no? Entonces dije, está bien, respeto, no puedo obligar a nadie, entonces tengo que buscar trabajar y estudiar. Entonces me dediqué a trabajar. Me dediqué a trabajar como mecánico 2 años más o menos, después otra cosa, electricista, trabajé en construcciones, trabajé haciendo marmolerías. Yo les digo siempre, trabajé en todo, de todo un poco, pero menos de ladrón, ¿no? Claro. ¿Sí? Y después ya me metí a la carrera. Trabajaba relativamente, al principio no me iba tan bien, entonces a veces yo les digo siempre, entre comentarios, digo, a mi casa los ratones iban a dormir, porque no había que comer, ¿no? Tenía que ir bien comidos para descansar ahí. Claro. No tenía. Y por eso es que tengo los problemas, se me agravaron los problemas gástricos y esto, ¿no? Pero con todo salí adelante. Salí adelante, no dejaba de retumbar en mí esa idea, las palabras de mi hermano, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que estudiar. ¿Y cómo te fue en la facultad? Me fue bien. Me fue bien. Fue una cosa muy interesante, como ya entré después de casi 5 años, ¿no? De mi ya maduro, diríamos. Sí, ya agarré el estudio con responsabilidad, más responsable. Y me fue bien. Terminé en el tiempo correspondiente. Claro que en mi época, en ese entonces había desfases, ¿no? Nosotros todo mi grupo terminamos en 6 años, que deberíamos terminar en 5 años, pero no porque nos aplazamos, sino porque habían 2 años que hemos hecho un solo semestre. Por esas cuestiones de los golpes, todos, había un desfase académico. Pero terminamos así, de todos los 100 y tantos que ingresamos el primer semestre, hemos debido terminar como 8 o 9, ¿no? Así, del grupo así. Y tuve un grupo muy bonito que me apoyaron muchísimo. Yo siempre muy agradecido con este grupo, entre ellos la Sonia Mansur, que era esposa de uno de los carcas, de Gastón Guardia, y vivía en la esquina de la Plaza Sucre, ¿no? Entonces, una familia muy, muy, muy bondadosa, dadivosa, muy caritativa, ¿no? Su tía, que era también ascendiente, creo, un poco árabe, ¿no? Entonces me presentaron, entonces iba ya a hacer trabajos. Formé un grupo, ella, otra compañera, Claudia. Entre todos los 3, en el camino como éramos más, pero como fueron dejando, algunos dejando la carrera, otros aplazándose, quedándose del curso, pero éramos así, 3, y algunos otros más a veces hacíamos grupo, ¿no? Pero Sonia fue para mí una bendición en mi vida, ¿no? O sea, la esposa de Gastón. Incluso me enfermé, ahí sí me enfermé fuerte, además 1 semana no fui a clases. Vivía ahí en Villa Loreto, donde vivíamos en los suburbios en ese entonces, ¿no? Mi casa, la última casa de mi hermano, el último cuartito era ahí, y después todo era frente a la base aérea, que eran unos holladas, latilleras, ¿no? Claro, aguas estancadas, todo eso. Entonces, y Sonia llegó allá cuando vi que no iba a clases. ¿Cómo habrá llegado? No lo sé. Y le pregunto, dicen, no, he preguntado. Pero llegó allá, me vio que estaba mal, me trajeron, me hicieron hacer endoscopía, me compraron tratamiento. Y la tía Alcira, que es una tía de ella, la esquina de la Sucre, decía, Habibi, ¿no? Habibito, aquí vas a venir a almorzar.
que tenía que tener dieta blanca. Y yo, ¿de dónde voy a tener dieta blanca? El comer, ya me hice acceso, ya tenía acceso al comedor universitario, pero ahí, pues nada, ¿no? Entonces me daba ella, me lo cocinaba, sopa blanca, sopas así para mí, y para la tarde te llevas esto, hijo, ¿no? Entonces, realmente, gente muy... yo digo, son las cosas que Dios, yo creo también mucho, no creo en los muertos, pero creo mucho en las divinidades también, ¿no? Y también en que mis papás sí podían estar velando de alguna manera, guiándome y protegiéndome. Y son cosas que Dios me puso en el camino, ¿no? Entonces, y así fue que me fue bien, terminé todo. Me animé a hacer el internado. Teníamos otros internados en ese entonces, en carrera. Noveno semestre había que ir a alguna institución. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Entonces, mi inclinación siempre estaba más, ¿no? Vida de campo, pero ya, yo te diré, cuando ya entré a la universidad, y ya no practicaba el quechua tampoco, además por la lógica, ¿no? Porque a veces hablamos, le metemos un poco el quechua cuando hablamos castellano, ya dicen, este pueblerino, ¿no? O entonces era mal visto, entonces había que intentar cuidar de eso, intentar hablar un castellano quizás más fluido, aunque moteando, pero ¿no? Pero me estaba olvidando del quechua, pues, ¿no? Ya no desarrollaba, podía hablar, pero ya no desarrollaba el pensamiento, ¿no? Y ahí, como decimos, ya no. Pero me llama, ¿no? Me llama y por ahí alguien me dice, tenía un docente, José Luis Saavedra, y me dice, en Senda, he visto una convocatoria en Senda para pasantes. ¿Para Misque? Para Zagaipampa. Senda trabajaba en Zagaipampa. Claro. ¿Por qué no vas? Zagaipampa. Yo de niño he ido a Zagaipampa a comprar semillas de papa, con mi hermano íbamos, ¿no? Porque cultivábamos. Y en Misque, Zagaipampa era siempre los salteños, los champitas, bien despectivamente tratados. Y en Zagaipampa, voy a ir, fui a Senda. Pero no fue fácil, no me aceptaron con facilidad, ¿no? Entonces, hablé con él, hablé con ella, hablé con esto primero en la institución. Pero si alguna virtud, o tal vez defecto, no lo sé, tengo es que cuando me propongo algo es que soy persistente y si es de lograr, pues lo logro, ¿no? Lo logro. Y así hablaba no me rendía. Vuelve a hacer mañana, vuelve a hacer esto, hablé con otro, mañana va a venir, una semana, 2 semanas, un mes pasaba tranquilamente en estas cosas. Iba, al final se cansaron, creo, y después me dijeron, eras pulga en nuestro oído, entonces teníamos que decirte, bueno, ya, para que no moleste, a ver, le llevaremos a la comunidad. ¿No? Me llevaron allá. Ahora tienes que hablar con los dirigentes de Aipampa. ¿No? Anda allá, hablar con tal, primero con el sindicato, después con los Yanapascuna, había un grupo de jóvenes, ¿no? Después con la subcentral, ¿no? A todas las instancias. Y yo me acuerdo siempre, ¿no? Entonces, pasaba esto, era como pruebas. Llego al sindicato y me presento. Y bueno, empecé a retomar el quechua, ya era obligatorio hablar el quechua, ¿no? Y les digo, compañeros, Hangunaban, Yancay Munani, no universitario, Cani, Tucuya Sanidad, pero Hangunaban, Yancay Munani. Y me empieza un poco así a desenvolver. Y un compañero de más allá, con su sombrerito, ¿no? Levanta y dice, universitario Cangui. Ari, compañero, no hay grupos universitarios de la vida que hay. ¿No? Yo sentí, ¿no? El sopa. No hay guaña que hay monangui. Ya se han hecho machilancay. Yancaiga arado yugo apegachana arado capena oye eso ya chanich chaita yancasumo niwa. Yo trabajaba en la agricultura, sabía, digo, ya chani punia, compañero, ya chani, hasta yancarimuso, ¿no? Y así para mí fueron anécdotas, pero y bueno, aprobé todas las pruebas, ¿no? Pasé todas las pruebas. Me dijeron, bueno, quédate aquí entonces. Y empecé ya a hacer mi internado. Después ya
Senda también se interesó en mi trabajo, hablaba quechua, me relacionaba de igual a igual con ellos, etcétera, etcétera. Y el 10º semestre tuvo que hacer a distancia. Por suerte, la gente, mis docentes en ese entonces, hacían talleres, fueron muy comprensivos. El Tuco Cabrerizo, tenía que conocer, la Justi Tesanos de Pinto, eran mis tutores y otros más. Aceptaron que el 10º semestre haga así como a distancia. Venía a dar exámenes, presentar trabajos y dar exámenes. Y me fue mejor, y eso me decían ellos, ¿no? Has crecido mucho, te noto más seguro, más esto. Claro, ya estaba en el campo, claro. Ya tenía otro tipo Yo diría volver a las raíces. Claro, además, ¿no? Claro. Entonces, ya... Y efectivamente eso es lo que pasó. Volví a creer en mí mismo, que no estaba haciendo yo. Sentía que no estaba haciendo yo, ¿no? Más allá del tema identitario, creo que es un tema de dignidad. Mi dignidad quechua volvió a aflorar en mí. Y empecé a desarrollar incluso, ¿no? Como decimos, cuando pensamos en el mismo quechua se va soltando. Y fue una cosa muy linda. Uno de los inicios, digamos, de mi trabajo, de mi inserción laboral, fue muy bonita, muy grata y muy desafiante al mismo tiempo. ¿Y lograste continuar en Senda? Me enganché, terminé el 10º y me enganché ya a la tesis, allá mismo, ¿no? Pero ya como tesista, obviamente seguía haciendo el trabajo que tenía que hacer, pero con poco reconocimiento. A mí no me interesaba mucho en ese entonces, todavía estaba solo. Y bien, lo tomé como desafío y tenía que hacer la tesis. Hice mi tesis allá, en Zimimog, es una experiencia muy interesante. Hasta a estas alturas quiero seguir pensando en publicar, porque era una experiencia campesina, una experiencia comunitaria, y donde trabajaba solamente 3 o 4 meses de escuela como tal, con maestros campesinos en calendario agrícola, de acuerdo a su calendario, ¿no? Escolar, adaptado al calendario agrícola, y recogí toda esa experiencia, ¿no? Está sistematizado toda esa experiencia, y esa fue mi tesis de licenciatura. Y terminado con Senda, ¿cuál es el próximo trabajo? Sí, terminé con Senda, después me fui como técnico asesor, digamos, a la Federación de Campesinos, ¿no? Entonces ahí ya empecé a recorrer, ¿no? en el tema de educación, con Florencio Alarcón, que era secretario de Educación de Zagaypampa. Entonces, bueno, el trabajo, además de académico y político, que también apoyó en Zagaypampa, fue bastante fuerte y bastante, creo, preponderante para lo que ahora es Zagaypampa, ¿no? Apoyé muchísimo en la conformación primero del Consejo Comunal, del Consejo Regional de Educación, la conformación de la Central Campesina, como Central Especial Campesina, apoyamos bastante, hicimos un trabajo fuerte. Y después ya perfilando, obviamente de la mano de la ideología también de Senda, pues consolidar lo que en ese entonces era distrito indígena y que ahora es autonomía indígena, ¿no? Entonces, todo el camino se fue hilando. Y terminé allá, entonces me vine con Florencio como apoyo técnico, ¿no? Una parte educativa en la Federación de Campesinos. Ahí ya conocí varios escenarios, a Vacas también fuimos bastante a esta, Sabina Orellana le conocí bastante. Claro, Sabina en radio. En radio Chihualaque. Chihualaque, ¿no? Claro. Que trabajaba, iba a Chihualaque, iba a tener la radio Chihualaque a hacer cosas, entrevistas, ayudar o incluso apoyar con las organizaciones, ¿no? Estaba todo lado ahí. Y ahí fue otro escenario, otro aspecto muy importante, ya muy encontrado con uno mismo, incluso con la ideología, la consolidación del trabajo político ya ahí, ideológico, de la conformación del instrumento político, ¿no? No tenía partido, no sigla, pero era cómo construimos el instrumento político. Y hacíamos eventos, ¿no? Instrumento político y participación popular, instrumento político y política educativa, instrumento político y tal cosa, ¿no? Siempre estábamos ligados a esto, ¿no? Y Senda nos apoyaba con movilidad, obviamente. Con decirte, había días madrugadas que no sabía dónde estaba amaneciendo, ¿no? Porque era fuerte. Cuando estuvimos justamente en el 94 para consolidar los primeros pasos
¿no? Lo que ha sido el instrumento, lo que ahora podríamos decir instrumento, bueno, aunque ya no quieren que se hable de eso, y más, pero fueron bastante duros, pero bastante también enriquecedores. La gente, nuestros hermanos, pues cuando hablábamos de esa posibilidad de construir algo propio, algo con nuestro caminar, pero también en términos políticos, en términos de gestión de gobierno, brillaban los ojos, ¿no? Entonces, de Pojo, por decir, un evento en Pojo, al día siguiente teníamos que estar en Calientes, ¿no? O en Charaguaito. Y teníamos que hacer toda la noche. Claro. Entonces, dormíamos a veces sin dormir para que el chofer no se duerma. Caminar. A veces llegábamos 1, 2 de la mañana al lugar, dormíamos. ¿Dónde habrán nacido? ¿No? ¿Dónde estoy? Pero fue también algo muy interesante. Ya de ahí de la Federación de Campesinos, como trabajaba en el área educativa, nos invitan, bueno, la viceministra en ese entonces, apoyé fuertemente a los consejos educativos, ¿no? Froilán Condori, que estaba en el CEPO, en Senas Quechua, pues otros amigos en el Aymara, entonces tenía contactos con él bastante, porque trabajamos en tema educativo, desde la Federación Cochabamba, y era muy bien. Y Sagaipampa, con la experiencia de Sagaipampa, su consejo comunal y todo lo demás, era pues bastante, era un hito en tema de transformación educativa. Y me ubicaron y me invitaron como parte de la federación a hacer una evaluación por el Banco Mundial y después por el BID, con evaluadores externos, ¿no? Un doctor chileno, después otro también, un ecuatoriano. Entonces fui parte de las misiones de evaluación de las reformas, los primeros años de las reformas, ¿no? Y ahí me identificaron. Antecitos de eso yo estaba en la Normal de Vacas, he estado como casi un año. De docente. Estaba de docente en la Normal de Vacas. Entonces, pero no perdí mi nexo con la Federación de Campesinos, seguía. Y me identificaron y después me llevaron a la Normal, me llevaron al ministerio. ¿No? Valentín, ¿y cómo se da tu nexo con la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Educación, ya en la docencia? Bueno, debo decirte que con un poco de tristeza, yo no soy docente de humanidades. ¿No? No. Soy de la FACSO, ¿no? De la Facultad de Ciencias Sociales. Estoy en el programa de antropología. Era docente de la Facultad de Humanidades, tenía 2 materias en trabajo social, pero no ni siquiera en mi carrera. Fueron momentos bien difíciles para mí entrar, ¿no? Que ya tenía toda esa experiencia, terminé el ministerio, me vine a hacer la maestría, renuncié al ministerio por hacerme la maestría en EIB. En EIB. Educación Intercultural Bilingüe. Exacto, ahí también terminé la tesis, fue uno de los primeros que defendí. Me fui becado 10 días a Finlandia también porque me destaqué también en mis estudios allá y bueno, pero con todo no me fue tan fácil entrar a la facultad. Pero entré después como docente invitado en trabajo social. El 2010 me postulé a una beca a España, ¿no? Para hacer el doctorado y hice las gestiones correspondientes con el consejo de carrera y me dieron permiso, pero el consejo facultativo ya no dio lugar a mi permiso, ¿no? Declaración sin goce de haberes, ¿no? Para que me mantenga, pero no me dieron. Y ahí perdí las 2 materias en humanidades. Cuando volví después de 3 años, ya pues 3 años pasaron y no, imposible recuperarlo, ¿no? Y ahí me tardé mucho. Después me contrataron como coordinador en la IB, estaba como docente en la IB, después como coordinador. Ahí ya poco me hice un poco de campo, pero mi razón de educador no, siempre estaba ahí, ¿no? Desde la IB, entre todo, la licenciatura en IB, estaba ya muy metido. Y se presentó la oportunidad de presentarme una convocatoria en antropología, me presenté y gané una materia. Buenísimo. ¿Y qué tal el doctorado en España? Fue en antropología, ¿verdad? Mi doctorado es en modelos y áreas de investigación en ciencias sociales. Sí, es en esa área. Primero hice, bueno, con la maestría que tuvimos aquí, muy buena maestría, sin duda en la IB, en el PROIP, ¿no? Muy buena maestría, además era una maestría regional. Nada que envidiar con otras, me sirvió bastante en términos ya de formación, aunque el título no me sirvió para acceder directamente al doctorado, ¿no? Tuve que hacer otra maestría allá, ¿no?
hice una maestría con ingreso directo al doctorado, hice esa maestría y después hice el doctorado. Y pues fue otra de las experiencias muy, muy gratas, porque estás con gente, ¿no? De gente que aquí lo leemos en los libros, allá puedes interlocutar y además hablar de tú a tú, ¿no? Entonces fue muy lindo, muy, muy bonito, la experiencia misma de estar en otro lado, ¿no? Aprendes mucho, estás en contacto con gente que no... De hecho, el salir mismo, creo que tú tienes experiencia, salir mismo del país, ¿no? Ya te da otra mirada o un enfoque distinto, entonces, ¿no? Fue muy... Estuve allá 3 años y cuando no terminé la tesis, tuve que volver 2 oportunidades más para hacer mi trabajo de campo aquí. Me vine a hacer trabajo de campo, hice en Charagua, en la zona guaraní, porque es interculturalidad, políticas interculturales en la autonomía indígena de Charagua, ¿no? Mi tesis doctoral. Y después me fui a defender, ¿no? ¿Y cómo se da la posibilidad de acceder al cargo actual que tienes en San Simón? Pues yo diría bondades de la vida. Bondades de la vida. No, yo la verdad es que no pensaba, ¿no? Pero entre medio siempre ves hay gente que dice, mira, van a buscar personas para la actual gestión rectoral y va a haber el futuro rector electo se va a reunir en tales lugares, ¿por qué no vas? Y en función a lo que va conversando tú participas y a ver si por ahí ¿no? convence tu participación. Y fue así, fui a una reunión, no necesariamente por el cargo, sino porque a mí me interesaba. Siempre he dicho en la facultad también antes, desde mucho antes, siempre hablemos no de un proyecto, no solamente de una cuestión política ahí muy prebendal. Decía que eso no me gusta y por eso mismo he tenido muchas dificultades en entrar a cargos, a la docencia misma, porque no vamos a hablar de nombres, no viene al caso, pero muchas personas que podían sí decirme, ayudarme, en este caso nunca lo han hecho porque no me gustaba, ¿no? Me gustaba entrar, y tú sabes mejor, Tino, que ahí no se entra si no se tiene a veces esto, ¿no? Y yo no podía entrar por esas cosas. Y esta vez también siempre les hablemos de proyectos académicos, pero con carácter así, ¿no? Político, pero no partidario, sino con proyección. Sí. Hablemos de un proyecto académico, pero que tenga esa proyección política de crecer, de fortalecer, de transformar. Y cuando fui a esa reunión ya con el actual rector, en ese entonces electo, primeras semanas en realidad, entonces hablaba de esto, necesitamos esto. Yo participé, dije, yo creo que sí es importante hacer esto, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista de esa información, entonces estoy convencido que esto podemos hacer, no creo que sea imposible. Y así 2 reuniones, 3 reuniones y de repente nomás me llaman del rectorado. Sorpresa para mí fue, ¿no? Me dice, licenciado Valentín, usted hoy día tiene que venir para su acto de posesión. Digo, ¿pero de qué? Como a las 9 me llaman y a las 11 era el acto de posesión. No sabía. ¿Pero qué? ¿Por qué? Alguien, Charlie Terceros me dijo, manda tu documento. Manda, una semana antes creo, manda tu documentación a tal persona, mandar. Yo le mandé, pero era más mi currículum, mi carnet, fotocopia de carnet, no era otra cosa más. Y me dicen eso, ¿no? Usted tiene que venir al acto de posesión. Y no sabía realmente qué era, ¿no? Entonces, llego allá, pero ahora, ¿de qué? ¿Por qué? Me daba vergüenza de preguntar, ¿a quién estoy? Entonces, llego ahí al rectorado, y me dice, se hace el acto y dice, leen la resolución. Dice, yo me acerqué y dije, gracias. No le conocía mucho al rector actual, nada, nada más que esas reuniones. ¿No? Y dije, gracias. ¿No? Ahora, ¿cuál es el trabajo que desarrollas desde la desconcentración? Yo diría a ti, ¿no? Que hasta eso para mí ha sido, sigue siendo, digamos, dádivas de la vida, ¿no? Dádivas de la vida, porque
el cargo que tengo creo que cae bien con lo que sé hacer, lo que, claro. Además con mi anhelo de hacer algo por los pueblos y por las comunidades y por los estudiantes de áreas rurales, ¿no? Entonces, nuestro trabajo radica en, primero, ya hay programas desconcentrados que funcionan en Arani, en el trópico. Son estudiantes, programas primero emergentes, que no siempre hay en la facultad, en la universidad, pero son estudiantes de áreas rurales, ¿no? De municipios rurales que están ahí centrados. Entonces, para mí es una oportunidad, son oportunidades que los chicos tienen, porque si no fuera esto, muchos de los que nosotros atendemos y titulamos, ¿no? Que el programa titular, digamos, ¿no? Las facultades, pero nosotros hacemos todo, seguro que no estudiarían, no se titularían. Entonces, cada vez llego a comprender que a los chicos estudiantes del área rural hay que darles oportunidades. Y el espacio donde estoy es uno de esos espacios donde vela por dar oportunidades a los estudiantes, desde la universidad, desde un espacio institucional. Y digo, hasta eso es para mí ha sido una dádiva, una bendición de Dios para poder contribuir y hacer algo que, digamos, que en algún momento siempre he pensado, ¿qué puedo hacer también? ¿Qué más puedo hacer por mi gente? ¿No? Y estoy ahí. Entonces, lo que hacemos es eso. Ahora, por ejemplo, vamos a abrir en Maico Rancho 3 programas para la gente del lugar. Porque la gente del lugar que quiere formarse, que por muchas razones, muchísimas razones, Tino, no solamente lo económico, no solamente por esto, ¿no? Lo social, también influye esas cosas, pero también por las cuestiones de la formación misma, ¿no? Yo por la experiencia que he vivido digo, ser realistas. Nuestra formación en el área rural es mala, ¿sí? Es mala, y muy pocos que podemos tener ese empuje, esa convicción de que sí puedo lograrlo. Una vez que los empoderes en esto, sí se sale adelante, pero no siempre es tan fácil. Entonces, estoy con esa oportunidad de hacer esto y siempre hablo con ellos, decir, todo es posible, muchachos, ¿no? Aquí nadie me venga a decir que no tengo plata, por eso no estudio. El dinero para mí, o mi experiencia, ¿no? Es secundario. Claro. Yo no he tenido un centavo así de ahorro para decir esto. He estudiado, he trabajado y he podido. Digo, ¿a ustedes qué les falta? No les falta nada. Ahora aquí estamos abriendo esto para ustedes y aquí ya ustedes tienen todo para poder seguir adelante. ¿No? No hay excusa. Entonces intento también mentalizarlos para que, ¿no? Entonces es lo que hacemos, abrimos programas, ¿no? En diferentes contextos del área rural, municipios rurales, para poder darles oportunidades para que los chicos se formen, ¿no? Valentín, ya para concluir la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan? Lo que la vida nos depare, Tino, la verdad es que yo quisiera, ¿no? En la medida en que la vida me vea, me tenga todavía con posibilidades de hacer cosas, yo voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Pero siempre contribuir en esto de ¿no? En hacer lo mejor que pueda para que, yo digo, mi gente, me identifico fuertemente por dignidad, por identidad, como quechua, como gente del área rural, como que soy así, ¿no? No pierdo ni quiero perder aquello y creo que me debo en parte también y quiero seguir haciendo lo que la vida se me permite seguir haciendo por ellos, ¿no? Por ellos. Entonces me queda seguir contribuyendo, me queda seguir a medida que hay oportunidades de trabajo desde la docencia, ahora tengo una materia docente, desde la docencia, seguir apoyando en esto, seguir enseñando en proyectos, seguir pensando en transformación de nuestra universidad, pero para bien, para mejorar siempre las cosas y que ojalá de cada vez lleguemos a más distancias, la universidad esté en otros contextos donde beneficien no solamente a gente que sí puede tener acceso, o a la gente que no necesita necesariamente otro tipo de cosas por sí mismo, se vale, está en la ciudad, tiene todo, pero la gente que necesita más impulso y más esfuerzo, y además la universidad necesita estar en otros contextos para dar oportunidades de formación. Entonces, quisiera seguir contribuyendo en aquello. Gracias. Bueno, Valentín, a tiempo de agradecerte por haber aceptado la entrevista
tu despedida del público que verá el programa. Bueno, ha sido una síntesis, gracias Constantino otra vez, una síntesis así muy rápida, ¿no? Recordar cosas bonitas, a la vez cosas un poco tristes, pero que han servido mucho en la vida, me han servido muchísimo en la vida, porque quizás que si no iba a pasar también estas cosas, a lo mejor no estaría contándoles lo que les estoy contando, ¿no? Entonces han sido momentos siempre de superación, y lo importante para mí es cuando uno decide algo y lo hace con convicción y de buena fe, con buena voluntad, lo va a lograr. Lo logra. No hay nada que te pueda impedir a que logres tus sueños, tus ideales, ¿no? y que puedas plasmar tu vida. Una escena que no está dicho en esto, quizás lo resumo. Yo me he hecho muy tarde, por esas cosas de la vida, me he hecho muy tarde de familia, ¿no? Tengo dos hijas, mi hija mayor tiene 10 años y mi hija pequeña tiene 5 años. Mi reto es pedirle a Dios y a la vida que me dé más fuerzas para poder verlas, por lo menos a mis hijas profesionales. Esa es mi gran aspiración, mi gran reto también. Me debo mucho a ellas. Bueno, Valentín, gracias otra vez. Gracias por compartir esta experiencia de vida. Nuestro entrevistado, Valentín Arizpe Hinojosa, han podido ustedes escuchar, nació en Mixque. Allí forjó su camino, estando en la escuela, en el ciclo secundario, aunque una buena etapa ha tenido que recorrer por varias comunidades, porque el hermano mayor era profesor y tenía que cambiar de destino. Pero diríamos que Valentín es el ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de trabajo. Se ha permitido estudiar la licenciatura, luego la maestría, el doctorado. Qué bueno además saber que estuvo en Senda, esta institución que trabaja aún en Mixque con los campesinos de Raca y Pampa, contribuyendo en la formación política, la formación sindical, contribuyendo desde el periódico Añasquito, la radio de Raca y Pampa, experiencias que sin duda también han tenido que recibir el aporte de Valentín en la estadía del internado que ha desarrollado en aquella localidad. Interesante saber que fue al cuartel a La Paz, un cambio tan radical, pero contradicciones de la vida que también él lo reconoce. Y bueno, haber entrado a la Universidad Mayor de San Simón, haberse formado en educación intercultural bilingüe para la maestría, luego hacer el doctorado en España en investigación en ciencias sociales, una formación académica que, por cierto, le ha permitido también acceder al cargo que ahora detenta en la San Simón, jefe de la unidad del desconcentrado de la universidad, desde donde está desarrollando también aportes interesantes de extensión hacia las comunidades. Amigos, agradecerles por habernos seguido en esta entrevista. Será hasta pronto.